Vamos a comunicarnos y agradecemos a esta hora la atención del ingeniero Richard Arce, es congresista, columnista también del diario Perú 21, a quien saludamos. Ingeniero Arce, muchas gracias, muy buenas tardes. Lizardo, buenas tardes. Un gusto, como siempre, dialogar con RCR a nivel nacional. Muchas gracias. Ingeniero, queremos iniciar esta conversación con una información que hemos recibido el día de hoy de otro atentado que se ha producido en Patás. Se ha informado que han dinamitado 2 torres de alta tensión en la mina Poderosa en Patás, esta zona de la región Libertad, pese a que se encuentra en estado de emergencia y también con la zona de seguridad que se había precisado. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero? Definitivamente esta situación de la minería ilegal es un problema estructural que afronta el país. Y lo que causa más indignación es que el Congreso de la República, a pesar de toda esta situación engorrosa, de los problemas que generan las economías ilegales, del tema delincuencial que está asociado justamente a este tipo de actividades económicas, y el caso de Patás o Caravelí en el sur han sido ejemplos palpables del grado de violencia donde se convierte en una especie de viejo oeste donde la vida no vale nada y pueden matar a cualquier persona, pueden cometer atentados. Es una muestra palpable de que esto se ha pasado ya de la capacidad que tiene el Estado para poder atender. Entonces, en esa circunstancia definitivamente es compleja que no se aborde el problema. Pero lo que estamos viendo es que el Congreso de la República, en vez de ayudar con esta situación, en vez de generar un ambiente propicio para que la formalización se dé y se afronte y se confronte a sectores de organizaciones criminales que están detrás de la actividad económica, lo que hace es facilitar leyes para seguir manteniendo la informalidad. Y me refiero a la última legislación aprobada en el Congreso y que el Ejecutivo ha refrendado con su promulgación, una propuesta que fue presentada entre gallos y medianoche en pleno debate, no hubo ni siquiera discusión en comisión, con lo cual están ampliando el Redinfo para que se pueda continuar con esta actividad. Entonces, ¿de qué puede reclamar el gobierno? ¿De cómo puede tener una posición de confrontación si el propio sistema legislativo está facilitándoles las herramientas para que se siga manteniendo este ambiente de impunidad de parte de esta actividad económica ilegal como es la minería ilegal? Claro, ingeniero, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo entonces están ayudando para poner seguridad en nuestro país, ¿no? Como les comentaba, esta zona de Patás ha sido declarada en emergencia, hay alrededor de 300 efectivos policiales y militares que están resguardando y como si nada se vuela 2 torres. ¿Qué podemos esperar nosotros de la seguridad? Justamente por eso es la indignación y que definitivamente la posición que se asume el gobierno, le escuché ayer al premier André Anceña en una entrevista en otra radio importante, lo que mencionaba era evidentemente una sinrazón, porque argumentaba que el Congreso había reflexionado y había presentado ese proyecto de ley y que no le quedaba nada al Ejecutivo que más bien refrendar las decisiones, cuando se entiende claramente que ese proyecto de ley son propuestas de congresistas que tienen un claro conflicto de intereses, que están detrás de estas organizaciones criminales que hay en la minería ilegal y que inclusive hasta financian campañas políticas. Eso no es novedad, si no recuerda la campaña de Ollanta Humala, donde claramente se evidenció que había apoyos de mineros ilegales y después le sacaron en cara a la propia Nadine Heredia, ¿no? Entonces, con todos estos antecedentes, aprobar una ley que más bien debería necesitar un plan estratégico para la formalización, pero debemos de cortar de una vez por todas el famoso Redinfo que ha servido solo para favorecer justamente a este tipo de organizaciones. Ojo, hay que deslindar, porque hay un tipo de minería, por ejemplo, que realizan las comunidades campesinas, se llama minería filoniana, que eso no es una actividad económica más para la comunidad, pero es muy distinto cuando se infiltran mafias y empiezan a extorsionar, hay trata de blancas, hay inclusive asesinatos porque hay, como te mencionaba, extorsiones y toda una cadena de comercialización de ese oro manchado con sangre, que al final termina en Bolivia. Seamos claros y objetivos. Bolivia no produce nada de oro, pero en su balanza comercial aparece como exportador de oro. Es el oro que viene del Perú. ¿Qué está haciendo el gobierno?
¿Cuál es la propuesta del gobierno frente a esa situación? Realmente una vergüenza, y están más desesperados en querer solucionar el asunto del Rolex cuando hay temas de fondo que debería abordar el gobierno, porque no puede aclarar, evidentemente, la presidenta este escándalo que se ha generado con los relojes. Ahora, ingeniero, bueno, ya renunció el propio exministro, pues, Víctor Torres. Ahora ha entrado el señor Walter Ortiz, le decía por la seguridad, porque hubiera sido, si hubiera continuado en el cargo el señor Víctor Torres, hubiera sido pues blanco, ¿no?, de serias críticas que no se hace nada por la seguridad. No estamos avanzando en nada, no hay ningún plan para contrarrestar a este tipo de organizaciones criminales en nuestro país. En realidad, en tema de seguridad ciudadana es uno de los mayores desastres del gobierno, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad de poder afrontar la inseguridad ciudadana con una política pública que pueda dotar a la policía de los recursos, la logística, mejorar la inteligencia, pero sobre todo profesionalizarla, cuando más bien hay un manoseo desde el nombramiento del jefe de la policía, de los generales, en los ascensos. Recuerda bien lo que sucedió en el gobierno de Pedro Castillo, y el día de hoy de la misma manera, ¿no? El último director nacional de la policía ha sido removido por un tema estrictamente político, habiendo una ley que inclusive los amparaba justamente por el tema de Castillo, pero no les importa nada, ¿no? Porque lo que quieren es someter a la Policía Nacional para instrumentalizarlo, para utilizarlo en función de sus intereses. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, ¿qué seguridad ciudadana se va a dar? Más aún si desde el Congreso, en vez de promover leyes que contribuyan a una cruzada donde todos nos involucremos para luchar contra la criminalidad, están promoviendo leyes para favorecer a las economías ilegales. La tala ilegal, la minería ilegal, inclusive el narcotráfico, son actividades económicas que generan mucho dinero. Y detrás de eso, cuando se generan esas economías ilegales, se forman mafias organizadas de delincuentes que van a aprovechar la situación para poder enriquecerse. Entonces, si tú le favoreces a las economías ilegales, indirectamente estás favoreciendo a la inseguridad ciudadana. Por eso es que secuestran en las calles, asaltan. La gente vive en un pánico total. Frente a eso, ¿qué está haciendo el gobierno? Ha fracasado olímpicamente. Teníamos a un ministro del Interior impresentable, ¿no? Que no tenía ninguna experiencia, había bajado del avión de Estados Unidos y se hizo cargo de la seguridad nacional, cuando al final terminó simplemente en un papelón porque ni siquiera tenía capacidad argumentativa para defender y sustentar su trabajo que realiza en el ministerio, ¿no? Todo un desastre, en realidad, la gestión gubernamental respecto al tema del sector interior. Ahora, ingeniero, ya aproximadamente son 5 horas que la presidenta Dina Boluarte está dentro de las instalaciones del Ministerio Público, dando seguramente ya, respondiendo a las preguntas del propio fiscal de la Nación, en este caso denominado Rolex, ¿no? Complicada la situación de la presidenta Dina Boluarte. Una situación que la propia presidenta ha llevado por su propia negligencia, ¿no? Porque ha sido ella, por su capricho de no querer aclarar, nos ha llevado a esta situación que al principio debió no ser un problema mayor si es que no hay un trasfondo detrás de los Rolex. El asunto no son esos relojes carísimos, el asunto es que hubo detrás. Y hay una cuestión objetiva, ¿no? Lo decía el juez Richard Concepción Carhuancho, no hay lonche gratis, ¿eh? O sea, no es que te regalan porque tú eres mi simpatía y le caes bien a una persona. Ahí entra la suspicacia, y en asuntos de gobierno es más que evidente que detrás de eso puede haber corrupción. Y es lo que está investigando en realidad la policía. Desde lo personal, sospecho que la presidenta se está cogiéndose a su derecho que tiene en el campo penal de guardar silencio. Porque si no, su situación se va a comprometer, porque para empezar debería entregar los 4, 5, no sé cuántos relojes Rolex tendrá. Así sean bambas, tendría que entregar en este momento, en esta audiencia fiscal, para que se corrobore la información y se verifique si corresponde realmente a los Rolex que usaba. Porque ahora ya estamos con el cuentazo de que el gobernador de Ayacucho presta Rolex, regala Rolex, parece Papá Noel. No vamos a caer en ese juego, ni que tampoco es una cuestión sentimental que me ha regalado mi pareja, como se pretende deslizar por parte de los abogados. Acá hay gato encerrado, como puede argumentarlo en cualquier momento cualquier ciudadano de a pie, porque se dan cuenta, o sea, lo que más cólera da es que el gobierno, los ministros han estado de escuderos
tratando de argumentar con información surrealista, tratando de insultar la inteligencia de los peruanos como si no nos diéramos cuenta del semejante escándalo en el que se ha involucrado, fruto de sus propias mentiras. Ha entrado a un laberinto, Claro. producto de las mentiras que se han ido enredándose, ¿no? A ella misma se ha enredado en esta situación, pero la salida, algunos decían, bueno, entonces la salida está en manos del Congreso de la República. Ya ayer, por ejemplo, se ha desechado dos presentaciones de vacancia. Parece que el Congreso, pues, por el momento no tiene pensado ningún adelanto de elecciones, ¿no? Mira, objetivamente la salida debería ser que se pongan de acuerdo en el Congreso de la República y busquen una alternativa frente a toda esta crisis política, que haya un consenso, que se conforme un comité un consejo de ministros de ancha base donde se convoque a las mejores personalidades para hacer ese proceso de transición, porque recuerda bien que si mañana cae la presidenta Boluarte, el presidente va a ser otro impresentable, Alejandro Soto, el presidente del Congreso, que está involucrado inclusive en un tema asqueroso de haber promovido un proyecto de ley para salvarse de la cárcel porque estaba siendo procesado por estafa y que al final logró con esa ley Soto evadir a la justicia. Entonces, ¿te imaginas? Ese señor en el Cusco no lo quieren ver ni en pintura. Si sale a la calle no solamente lo insultan. Entonces, objetivamente, si nos ponemos a pensar, es casi ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Si tenemos a Boluarte, tendríamos a Alejandro Soto de presidente. Por eso lo que se podría realizar es ese acuerdo en el Congreso, pero olvídate. No, eso... Yo no espero nada de este Congreso de impresentables. Lo más probable es que si sucede una situación como esa, va a haber una lucha fratricida por el poder. Entre ellos se van a apuñalar, porque estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos y lo han demostrado con los mochasueldos, los traficantes, los niños que hay en el Congreso de la República. Yo diría delincuentes, no tenemos congresistas, tenemos delincuentes en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué salida nos viene? Nos preguntamos todos los peruanos, que la presidenta acaba su mandato hasta el 2026. Yo considero que eso es insostenible, ¿no? Porque con todo el escándalo a ciernes, no solo ya perdió la legitimidad, en esta circunstancia va a tener tal nivel de desaprobación que su gobierno se va a convertir en una situación precaria, a tal extremo que ya lo hemos visto esta semana. En la desesperación, lo que se le ocurrió al gobierno fue remover a los ministros. ¿Por qué? Porque los congresistas, cual aves de rapiña, fueron a Palacio y yo sospecho, ¿no?, que le condicionaron, o sea, te damos el voto de confianza a cambio de ministerios, al mismo estilo del gobierno de Pedro Castillo. Y ahí están las consecuencias, porque inclusive sacaron gente técnica. Había un ministro de Comercio Exterior que conoce muy bien, inclusive el tema de turismo y todo esto, y que no les ha importado, han removido, ¿no? O sea, objetivamente no están pensando en el país, están pensando en cómo se mantienen, cómo sobreviven, cómo siguen con el negociado, cómo siguen con sus trapacerías para seguir perjudicando al Estado y el perjuicio de todos los peruanos. Ahora, ¿no? ingeniero, si esto se da en el caso de la propia presidenta de la República, ¿cómo serán otros casos que muchos peruanos desconocemos, ¿no? En los gobiernos regionales, en los alcaldes, estas dádivas que se dan? Es una situación que debería profundizar mayormente la Contraloría, ¿cree usted? O sea, hay instituciones dentro del Estado que tienen que actuar, evidentemente, ante las denuncias. Inclusive ahí está el Ministerio Público que investiga ante una situación de un presunto delito de corrupción que se pudo haberse dado. Pero un conducto es el tema judicial, que es su propio sistema. Pero otro tema es el asunto político. En el caso de los Rolex, por ejemplo, todo el argumento se ha resumido en que los abogados han recomendado a la presidenta que guarde silencio, que va a declarar ante la Fiscalía, y que esperemos a que lo que declare ante la Fiscalía y después podrá esclarecer. Cuando hay un tema objetivo de que es la presidenta, tiene la investidura de presidente de la República, en consecuencia, tiene la obligación ética, moral, constitucional de rendirle cuentas a la población. La población quiere saber en qué consistió este affair de los relojes que se ha dado con los roles que ella lucía, porque evidentemente no coinciden con su capacidad adquisitiva. Hay un presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿a consecuencia de qué?
O sea, ¿a favor de qué? Nadie le regala, nadie entrega bienes suntuosos de tanto valor simplemente porque se les ocurre, porque, como te decía, es mi simpatía, ¿no? O sea, lo más evidente es que puede haber ahí atrás otro tipo de intereses. Entonces hay que estar Atentos, detrás, ¿no? investigando, Claro. y desde la prensa tienen que seguir escudriñando, porque esto es producto justamente de la labor periodística que ha permitido conocer esta realidad que el día de hoy le tiene a la presidenta contra las cuerdas, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Richard Arce. Vamos a ver, se van a cumplir, son desde las 8:30, son más de 5 horas que está la presidenta dentro de las instalaciones del Ministerio Público. Vamos a ver qué le sucede en las próximas horas. Gracias, ingeniero, por este No, contacto. agradecerte a ti, solo un detalle final, ¿no? Lo más probable es que no está declarando nada, eso es mi ¿Usted sospecha, cree y no, eso, y no? no va a entregar los relojes. Eso es Porque, lo más objetivo, porque caso contrario estaría haciendo ya confesión de parte, ¿no? porque el premier, Veremos en qué termina. claro, porque el premier dijo que esto acababa hoy día, dijo, se presentaba y esto ya se pone punto final y no creo que vaya a ser así, ¿no? Esto tiene para mucho más. Gracias, ingeniero, vamos a estar hablando seguro más adelante. Un abrazo.